Nuestro invitado de hoy es Daniel Palacios, él es LATAM Sales Manager at Deel. Fue Senior Sales Manager en USPOT por más de 3 años y fue ganador del Richard Ivey Excellence Award, expedida por Ivey Business School enero de 2016, y ganador del Weil Elawad Memorial Award en 2017. Bueno, estamos aquí en el quinto capítulo de nuestro podcast. Hoy tenemos otro invitado muy especial, a Daniel Palacios. Te voy a decir Dani toda la reunión. Dani. Sí, está perfecto. Super. Dani tiene una experiencia gigantesca en algo donde la inteligencia artificial, yo creo, aquí voy a hablar de título personal y ya Dani nos corregirá, si Sebas también me corregirá, tiene un potencial gigantesco porque la verdad, desde la experiencia nuestra, no está terminado de inventar. Y es un tema de cómo realmente se va a implementar la inteligencia artificial para hacer mejores negocios y poder comerse realmente el mundo comercial, tanto en B2C como en el mundo B2B, que Dani yo creo que es tu mayor experticia. Entonces, no sin más, Dani, dejo para que te presentes tú también y aquí arrancamos. Dale, no, muchas gracias, Carlos, Sebas, un gusto hacer presencia en este podcast, muy interesante que le perdamos el miedo a la inteligencia artificial. La frase que más me ha sonado es, todos pensamos que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Lo que yo iba aprendiendo es que no vas a ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino por alguien que la use. Entonces ahí es la invitación, como ustedes lo han hecho, a más bien usarla y cómo apalancarnos para hacer mejor nuestro trabajo y ser mucho más eficientes. De mí, ¿qué les cuento? Lidero actualmente el equipo comercial de Deel. Cubrimos desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe. Y también soy mentor de 500 startups apoyando a las empresas que están formándose, estos nuevos emprendedores, creando ecosistema, a que creen procesos de ventas que sean altamente escalables y lleguen a sus mercados objetivos. Excelente, Dani, súper. Bueno, yo a Dani lo conozco yo creo que hace unos 20 años y hay muchas preguntas que en esa parte profesional me gustaría hacer y quisiera arrancar desde el inicio. O sea, ¿cómo fue esa transición de Microsoft, Oracle, antes de llegar a fondo de temas de inteligencia artificial, a ese cambio de mundo corporativo a mundo de startup, con lo que estás viviendo hoy en Deel versus todas esas experiencias que pudiste haber tenido atrás? ¿Qué diferencia ves o cómo ves esos dos mundos paralelos? Pues son retos distintos. En una empresa establecida, corporativa, Microsoft, Oracle, ya hay muchos procesos creados. Ya es casi que te dan el playbook de cómo hacer la tarea, cómo hacer un proceso comercial, cómo llevar una negociación. Cuando entras a una empresa startup, o yo diría más cuando están abriendo mercado, que es lo que más me ha tocado. Cuando HubSpot abrió la operación en Latinoamérica, yo fui uno de los 2 comerciales que contrataron. Ahí es como se tropicaliza esa realidad. Si bien en ese momento HubSpot cubría desde Estados Unidos, Latinoamérica, cuando abrieron ya empezamos a ver la realidad del mercado. Hoy en día tú llamas y dices HubSpot, todo el mundo sabe qué es. Cuando yo llamaba nos decían un montón de sobrenombres, Hotspot, HubSpot, varias formas de pronunciarlo y era como, sí, no solo sabemos marketing en ese momento. Entonces esa transición fue bastante interesante y llegó un momento en mi carrera donde Deel me buscó y me dijo, oye, tenemos este nuevo reto para crear procesos. Y ahí, habiendo creado muchos procesos en HubSpot, tener la oportunidad de volver a crear es algo que a mí me apasiona un montón. Y de la mano de la inteligencia artificial, lo que yo he visto es herramientas que han venido siendo incorporadas. Cuando yo trabajaba en Oracle, literal teníamos un teléfono Cisco para hacer las llamadas. Hoy en día todo el mundo llama desde el computador, eso ya no tienes teléfono, digámoslo, el coquito. Llamas es directamente desde el computador y hasta llamas directamente desde el CRM que tengas integrado con estos proveedores. No teníamos secuenciadores, que tú mandas la secuencia de una vez, tienes 7 días, 10 días programadas diferentes tareas. Era todo manual en su momento en Oracle y pues un poco se ríe uno, pero todos lo llevamos en Excel. Yo controlaba quién llamaba en Excel, controlaba qué mensajes tenía y tenía en la mañana en el calendario a todas las personas que tenía que llamar.
Después di el salto, me fui a vivir a Canadá a estudiar mi MBA y trabajé en ClipView. Ahí empecé a ver primeras herramientas de secuencias, se llamaba Tout en ese momento, y de grabación de llamadas. Se llamaba Calabrio, entonces tú te grababas y después te podías escuchar para entender un poco más qué era lo que había pasado. Ya cuando entré a HubSpot vi todo esto integrado en una sola plataforma, y la herramienta que yo te diría que más me cambió la vida se llama Gong, que es para escuchar las llamadas. Tú ya no solo revisas la llamada per se, empiezas a ver cuántas palabras dijiste, qué temas se trataron, te hace una transcripción de la llamada. Ahí tienes sus oportunidades de mejora, sobre todo en español. En inglés funciona mucho mejor, pero en español te sale, pues a veces no traduce bien, o como usamos anglicismos, también ahí te quedan a veces raros. Y ahora último que he visto sobre todo de esta herramienta, después de que se termina la llamada, tú le puedes dar clic a un botón y te genera el correo de seguimiento solo. Entonces ya no estás invirtiendo todo ese tiempo en hacer tú toda la tarea, y eso es como lo he visto evolucionar. Yo lo veo siempre ventas en 3 pasos: generación, maduración y cierre. Para generación he visto una revolución gigante con ChatGPT. Antes, que hacía uno, entraba en la página web, entraba a LinkedIn, entraba al estado de resultados, a los estados financieros que publican las empresas para leer qué está haciendo la organización. Hoy en día exportas esta data, la cargas a ChatGPT, le dices hazme un resumen de 2 párrafos, y ya lo que estás haciendo es una adquisición de conocimiento de la situación de la empresa y ver si tu solución se alinea con lo que esta persona puede estar buscando. Hoy en día los mensajes personalizados que he visto son pues hiperpersonalizados, porque coges toda esa información, se la das a ChatGPT, te la transforma, le puedes decir hazme un correo de 2 párrafos, te lo va a hacer, hazme un call to action con esta información, te lo va a hacer, y ahí lo empiezas a ver. La segunda fase, que es todo el tema de maduración, es cómo practicas tú. Tú le puedes decir a ChatGPT, oye, simula que eres esta persona de LinkedIn, esta es la conversación que hemos tenido, vamos a tener esta llamada y te vas a ir pregunta-respuesta, y ahí puedes practicar ya escenarios tanto de maduración de una oportunidad como de una negociación potencial, y le dices, para esta persona es importante estas funcionalidades, estamos compitiendo contra esta gente, estamos revisando precios, y el robot va a ser de esa persona, entre más lo alimentes, pues va a ser mucho mejor. Espectacular, súper. Dan una pregunta ahí, y aquí vamos a hablar de nuestra experiencia también un poquito, y es, a nosotros todos los días nos llegan por LinkedIn cientos de personas ofreciéndonos cualquier cantidad de compañías, que ya casi que sentimos que es un modelo repetitivo, el mismo script. Hola Carlos, vi que trabajas en Lucro. Carlos, vi que no me respondiste el mensaje anterior. Pues sí, te diste cuenta que no lo respondí. O sea, en lo personal creo que todavía nos falta un pocotón de espacio para no perder esas relaciones humanas y ese networking y ese te contesto, pero ¿hasta qué punto esto deja de ser invasivo y te atacan 300 bots, me imagino, diciéndote las mismas vainas? ¿Y cómo se mete realmente la inteligencia artificial a un tema más personalizado? No tengo ni exactamente cuál es la pregunta, pero a partir de esa experiencia, ¿tú cómo lo vives? Sí, esos mensajes es algo que yo digo nos falta a nosotros, las personas que trabajamos en el área comercial, porque es muy fácil montar un mensaje genérico en estas herramientas de secuencias y haces un blast a 1000 personas. Le metes la lista y le llega a las 1000 personas el mismo mensaje. Si no te apalancas de investigación, vas a sonar como uno más que te van a dejar en visto. Y no una vez, en las 10 o 15 veces que envíes, aunque realmente no sé si te ha pasado, Charlie, después de la tercera o la cuarta ya no te escriben más. No sé si lo has notado. Y de hecho hay un estudio, lo leí de Harvard, que muestran que en el intento del 11 al 15 es cuando la gente más responde. Entonces mira la situación. Intentamos 3, pero sabemos que en el 11 o 15 es cuando nos responde. Y no es el mismo mensaje de, oye, trabajas en Lucro, sé que están enfocados en toda la parte de realidad aumentada, de mirar las tiendas, analizar la información para que pueda haber un punto de reorden mucho más efectivo, sino es, oye, vi que trabajas en Lucro, yo soy Daniel Palacios de DIL, te ayuda a la contratación. Y es como, pues no hay nada de valor para mí. Si yo leo algo que es relevante para mí, mi probabilidad de respuesta es mucho más alta. Si no, el ejemplo que yo siempre uso, mi mamá trabajó 20 años en un banco, uno termina sonando como el del banco, sin ánimo de generar asperezas, pero es, oye Daniel, vi que trabajas en tal empresa, tienes un crédito preaprobado de 10 billones, quieres tomarlo, y entonces ya no es nada
acorde a tu realidad. Por eso la investigación es tan importante y las herramientas nos permiten investigar a una escala que antes eras tú con tú. Hoy en día tú puedes poner el bot que te resuma muchas cosas en un tiempo relativamente récord. O sea, yo no sé cuál es la persona que más rápido lee, pero estoy seguro que estos robots leen mucho más rápido y te sintetizan las ideas que tú necesitas para hacer ese mensaje personalizado. No más con que la gente haga un mensaje distinto, ya va a obtener respuesta. Y un mensaje distinto no es, no sé, entrarte a buscar en Facebook o en Instagram, en estas redes sociales que te gustan ciertas cosas, que a Sebas le gustan Millonarios, por ejemplo. Vi que te gusta Millonarios, pero pues cómprame el software de contratación. No, o sea, algo que realmente tenga sentido y esté acorde va a generar ese impacto que estás buscando para obtener una respuesta. Lo que necesitas es una respuesta en el primer contacto, no una compra. Dani, eso está muy interesante. O sea, viéndolo el tema un poco más técnico y obviamente con la parte ya exploratoria que has hecho, esos A/B testing o esos temas que se empiezan a elaborar por medio de la inteligencia artificial y por todas las herramientas que uno puede tener, resúmenes, indexaciones, planometrías, de poder profundizar un perfil, ¿cierto? O sea, un lead que uno empieza a revisar. ¿Cuáles deberían ser las estrategias y cómo debería ser ese paso a paso de un equipo comercial que quiera digitalizar la experiencia y que quiera llegar por medio de estas herramientas a un resultado? ¿Cómo a tu criterio y en tu experiencia podrías definir esos pasos? Yo lo primero que le digo a mi equipo siempre es: entiendan qué problemas solucionamos. Ahí siempre les digo, entiendan qué problemas solucionamos. Si uno mira la mayoría de entrenamientos de ventas que tenemos, te enseñan cuál es tu producto, quién te lo compra, por qué te lo compran, más que cuál problema resolvemos. Y yo les digo abiertamente, cuando uno está en una llamada de descubrimiento y le dice al cliente cómo te imaginas usando X y Z herramienta, es una carga altísima. Es mucho más fácil decirte: oye, hoy en día estás sufriendo por A, B, C y D. Tener una vivencia de hoy es mucho más fácil de expresar que imaginarse un futuro idealizado o una situación, digámoslo, difícil. Cuando lo miramos en temas de problemas, para mí son 3 pasos. ¿Cuál es el problema? Tomando el ejemplo de Deal recientemente. El problema que nosotros resolvemos es contratación, pagos y gestión de la nómina. Entonces, una empresa que tiene problemas para pagar a sus personas en 5 países. ¿Por qué es un problema? Que es la segunda fase. Es un problema porque tengo que manejar 5 monedas distintas, tengo que enfrentarme a tasas de cambio y además tengo que enfrentarme a que les lleguen los tiempos estipulados. Cuando uno manda una transferencia SWIFT, no necesariamente te llega al minuto, al día, no sé, eso tienen unos tiempos. Entonces, imagínate que la gente le pague tarde. Eso se vuelve ya una situación complicada. ¿Pueden seguir operando como están? Pasamos a la etapa número 3. Entonces, etapa número 3, ¿pueden seguir como están? No, los últimos 6 meses he pagado tarde. Antes le pagaba tarde a una persona. Este número ha venido aumentando de una persona. Hoy en día le pago tarde a 40. Entonces, ya es algo que es escalonado. Y cuando llegas a eso, es la razón o el motivador por la que la persona te va a comprar. No tanto porque tengo que pagar en 5 monedas. Ese es nivel 1. ¿Cuál es el problema? Nivel 2, ¿por qué es un problema? Y nivel 3, ¿qué pasa si no cambian o si no solucionan? Oye, Dani, sobre eso, normalmente hemos visto en muchas charlas que hemos tenido que va más rápido, obviamente, la tecnología de lo que va la legislación. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces algo lo pueden hacer, pero existen, más que sea ilegal, no sé si la palabra será alegal, porque no está realmente legislado. ¿Qué hace uno en esos casos y cómo le ayuda la inteligencia artificial al gobierno a poder moverse? ¿Qué recomendaciones le darías a los que están legislando para poder ir al paso con lo que va la tecnología, pero entendiendo lo que está sucediendo? Y no solo Eso, en DIL, sí, en general. centrarte en DIL y ponerte contra la pared allá, sino en general, llamémoslo 500 startups con lo que has visto ahí. No, es que eso es una realidad. Un amigo que es muy cercano, que es abogado, me dijo un concepto que me cambió la percepción de las leyes y normativas. Y es que la ley termina donde termina el territorio. Entonces, si tú vas a hacer algo que es transnacional, ya no solo te rige una sola
entidad gubernamental. Por eso empezamos a ver a niveles de gobierno estos acuerdos de varios países. Vemos estos acuerdos de múltiples países donde se alinean en una legislación y la emiten. Lo vimos en Europa con todo lo de GDPR, lo del tratamiento de los datos, que eso no es solo un país diciéndolo, son múltiples países. Desafortunadamente lo hacen después de que pasó la situación. De hecho, aquí en DIL lo hemos vivido. Desde DIL se asesora mucho al gobierno estadounidense en cómo hacer estas leyes de contratación, porque pues la tecnología va siempre más adelante. Y no solo lo hemos visto en DIL, tú puedes ir los ejemplos hacia atrás. Ves, uno de los más grandes fue el tema de Uber. Cuando salió Uber, pues era legal, no era legal, cumplía la norma. ¿Qué pasaba? Porque no había pasado algo así. Entonces no soy empresa de taxis, pero tampoco soy soy quien hace los transportes, pero soy empresa de tecnología, solo pongo el software. Entonces empiezas a tener esa situación y desafortunadamente, o pues más que desafortunadamente, es la realidad de países como el nuestro, que la mayoría de los que hacen las normas son gente que estudió derecho. No hay muchos que son de tecnología que están en los gobiernos haciendo esta normativa. Y pues cuando ya empiezas a ver desde el derecho de la tecnología, tienes un punto de vista distinto a alguien que crea tecnología aplicada a un problema real, porque eso es como yo lo veo. La tecnología se enfoca en solucionar problemas, no solo en un proceso, sino a una escala gigante, y por eso las empresas de tecnología, cuando resuelven un problema, explotan en crecimiento, porque no lo tiene una persona ni una nación, sino todo el mundo. Interesantísimo. Dani, una pregunta. Profundizando esa tesis, o sea, cuando empezamos a ver, exacto, abogados plus tecnología, mercadeo plus tecnología, que es lo que hacemos hoy acá en Lucro, ¿cómo funcionan esas ventas plus tecnología? O sea, normalmente, en la gran mayoría de compañías que conocí, tenían obviamente, pues digamos que escenarios atípicos a tecnología para ventas, ingenieros industriales, administradores de empresas. Tú que vienes desde la parte, digamos, de ingeniería de sistemas, y en DIL es algo diferentísimo a trabajar en preventa Microsoft, preventa Oracle. Creo que son mundos súper distintos. ¿Cómo ves esos esquemas? O sea, el esquema que trae la parte técnica hacia el lado de las ventas, ¿cuál puede llegar a ser el resultado? O sea, dentro de ese modelo, ¿es sostenible, es funcional? ¿O cómo ha sido ese mix de experiencias que hayas podido tener tanto en HubSpot como en DIL dentro de tus equipos de trabajo? De hecho, yo he contratado gente que no tiene el background que se esperaba. Y algo que yo digo abiertamente es: no pongas que necesitas gente que tenga experiencia en SaaS. ¿Qué es experiencia en SaaS? Que vendió la tecnología. Lo que tú necesitas, en mi opinión, es una persona que primero sea curiosa. La curiosidad no tiene precio y te funciona muchísimo más en el área comercial. Porque si estás enfocado en entender cómo funciona una organización, en entender qué problemas tiene y ver si encajan con lo que vende tu solución, va a ser una persona mucho mejor comercial que si trabajó en empresas de renombre de tecnología. Entonces eso es lo primero que yo siempre busco, temas de curiosidad. Yo he contratado gente que estudió derecho, diseñadores industriales, y que les ha ido muy bien. Pero o sea, una carrera no determina el futuro que vas a tener, y cada vez lo vemos más. Pero eso es lo primero, que sea curiosa. Lo segundo, que se deje desarrollar. Porque si ya tiene unos hábitos que no va a cambiar nunca, pues es muy difícil que esta persona se evolucione. De hecho, en los procesos de entrevista es muy común que te manden un caso y te hagan un roleplay. Generalmente se hace 2 veces para ver si incorporas el feedback que se te dio o no. Si no lo incorporas, pues ya dices, ok. Si no lo incorporas en la entrevista, que es cuando uno va, mejor dicho, más preparado, más bonito, más atento, pues no lo vas a hacer en el día a día. Entonces, ver que se incorpore, no porque yo lo diga es, mejor dicho, la verdad absoluta, pero tengo un punto de vista, y si me retas, yo le digo a mi equipo: dime cuando no lo veas. Me dice: Dani, no, solo por ahí no lo veo. Es mucho más enriquecedor, porque cuando llevas liderando equipos, te separas un grado del día a día, y mi equipo es el que está constantemente vendiendo. Entonces vamos en curiosidad, tema de desarrollo, y lo tercero es cómo aprendes y evolucionas. No todo te lo puedo decir yo. Hay
cosas que yo mismo desconozco y sé que hay personas dentro de mi organización o pares que conozco de otras empresas que van a tener un conocimiento que puede ayudarte a desarrollar. ¿Cómo lo consumes? Entre más autoaprendizaje lo puedas hacer y lo vemos en la cantidad de cursos que puedes comprar en línea de cualquier tema. Yo recientemente nació mi hija de 5 meses y he hecho muchos cursos de paternidad. Uno los hace en línea y el formato es igualito. Entras, tomas notas, hay unos casos, te preguntas, aprendes, evolucionas. Pero eso es yo siendo proactivo. Dani, te iba a preguntar sobre eso, sobre tu hija que atrás se ven los juguetes y demás, ahí está el elefantico muy, muy bonito allá de background. Yo también tengo dos hijas, entonces parto del mismo principio de la pregunta y es, con todo lo que estás viendo, tu camello, todas las startups que estás mentoreando y demás, ¿cómo crees que va a ser el futuro de tu hija y cómo se va a cruzar con la inteligencia artificial, mejor dicho? Eso es algo que, en mi opinión, va a ser incierto. Yo creo que las carreras que van a estudiar, yo tengo 2 hijos, Feli que tiene 4 y Lucía que tiene 5 meses, todavía no están en los currículums de las universidades. Yo no creo que todavía existan. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, científicos de datos no era algo que se hablara a gran escala. Lo miras hoy, mejor dicho, se habla un montón y se necesitan por la cantidad de data que se tiene disponible para analizar. Pero eso es una ventana, bueno, en la universidad en el 2011, ya mira que es relativamente corta. Si tú lo miras, cuando mi papá estudió, se hablaba de ingeniería de sistemas también, pero pues no había computadores personales para todo el mundo. O sea, habían estas grandes máquinas que ocupaban un gran cuarto. Entonces, eso va acelerándose y pues lo dice Andy Grufeld de Intel, que se va duplicando todo el tema de la velocidad con que pasan las cosas. Entonces, yo no creo que haya todavía las carreras inventadas. ¿Cómo les impacta eso? Yo sí creo que en cómo adquieren conocimiento. Antes era muy centralizado en las bibliotecas, los buscadores no estaban como tan popularizados, o me acuerdo mucho del colegio que decían, tiene que buscar referencias para el documento que está escribiendo, pero no pueden ser de internet, tienen que ser libros, no sé qué, eso lo decían mucho. Hoy en día uno pone un montón de referencias de internet y otros artículos también, pero están disponibles en línea. Entonces esa adquisición de conocimiento para mí va a marcar una diferencia gigante y es la habilidad de aprender. ¿Cómo aprendes a aprender? Valga la redundancia, para seguir creciendo, porque cada vez no es que los roles se destruyan. De hecho, hay una persona que sigo mucho que se llama Tom Goodwin y él escribió un libro que se llama Digital Darwinism, que habla de la evolución de la gente a través de la tecnología y ponía los ejemplos de cuando grandes hitos han sucedido, que mejor dicho se destruían un montón de trabajos, que se perdían muchos puestos y que al cabo de los 4 o 5 años lo que hacían era reaparecer, pero pues no eran los mismos, sino muy distintos. Entonces eso es la situación que yo creo que estamos viviendo. No es que la inteligencia artificial nos vaya a quitar todos los trabajos, sino que hay trabajos que van a evolucionar un montón. O sea, un ejemplo simple, antes había una persona que te marcaba el piso en el ascensor. O sea, ese era el rol y manejaba la velocidad y todo. Si lo miras hoy en día, pues no hay, en mi opinión, los ascensores más chéveres son los que tú pones el piso y te dice a cuál te subes. Entonces ya no es ese rol, sino miras atrás, es quien está monitoreando que los ascensores estén en los pisos para que la energía sea más eficiente y no gasten tanto, pero estén en las horas pico, no sé, recogiendo los pisos de arriba para bajar al almuerzo. Entonces ya evoluciona el rol de lo que está viviendo, más allá de que no estés siendo la persona que hace la operatividad que se hacía antes. Oye, Dani, y en este mundo de las 500 startups donde estás de mentor, quiero preguntarte, ¿qué tan cercanas son todos estos emprendimientos a la inteligencia artificial? ¿Qué tanto miedo le tienen ya no solo las personas, sino las compañías que están arrancando a esta nueva ola de la inteligencia artificial? ¿O están muy cercanas o hay de todo? ¿Cuál es como el approach que ves desde compañías y no solo de personas? Hay de todo. O sea, yo también a veces creo que tanta tecnología entorpece. No sé si les ha pasado. A mí me pasa mucho, sobre todo con los lectores de códigos de barras. Bauro no le lee, no hay nadie. ¿Cómo pagas el parqueadero? Se dificulta. Y es como, oye, pues sí es tecnológico, pero si yo a la persona le doy el recibo, me dice cuánto es, ya pagué, ya me puedo ir. Entonces hay gente que le quiere aplicar inteligencia artificial a todo. Y uno es como, pues sí, pero realmente estás mejorando algo, estás ayudando a que algo
funcione mejor. Y hay casos que me han parecido bien interesantes. Y hay negocios de todo tipo que uno no se imagina. Hace no mucho estaba hablando con una empresa que tiene un software para gestionar salones de belleza, barberías, y estaban en un cuello de botella porque la gente no se presentaba a las reuniones. Y yo decía, bueno, no sé, y los que se presentaban tenían una tasa de compra como el 98%. Yo decía, o sea, casi que si se juntan, compran. Entonces empezamos a ver un modelo de un chat de WhatsApp que pudiera responder para que les ayudara a ver si la persona sí se iba a presentar o no. Entonces ahí es ver si el cuello de botella que tienes se puede resolver con inteligencia artificial. Si no se puede, hay que buscar otro camino. Si sí se puede, hay que probarlo y hacer este A/B testing de si funciona, o volvemos a lo mismo, tanta tecnología me entorpece el proceso. Con respecto a eso, Dani, una pregunta. Hay algunos métodos o algunas partes que creo que siempre han sido muy artesanales en las ventas, y es ese olfato o ese tema que uno debe tener al saber contar historias, poder, digamos, que destacar las historias de su producto. Cuando uno tiene el mundo ideal, tienes la oportunidad, atacaste el problema, sabes que a esas 5 empresas de ese gran funnel tienes el buen pitch para podérselo echar y ejecutar. ¿Cómo funcionaría o cómo funciona hoy en día el bench? O sea, si yo de ejemplo, voy a poner un caso súper hipotético, deal, y veo on top y pongo a la inteligencia artificial que me hable de on top, pues me va a decir serie C, todos los datos de Crunchbase, todo el escenario de cuántos países opera. Pero el benchmark en esa parte, que es la parte más crucial, cuando uno presenta una licitación, cuando uno va a presentar una solución que va, digamos, que a abordar sobre un buen tipo de negocio que estás en esa fase final, ¿funciona o no funciona la inteligencia artificial para estos casos? Yo creo que sí funciona, porque cuando, volviendo al caso ideal, tienes el caso ideal y estás resolviendo ciertos problemas. Si uno mira, hay muchas empresas que, realmente hay dos tipos de empresas. Yo lo hago mejor y por eso te cobro más. Y otra te dice, yo lo hago parecido, pero lo hago más barato. Esas son como con las empresas que uno se enfrenta. Ahí la pregunta es si el mejor es relevante para la persona. Porque si uno se pone a hablar de cosas que hace mejor que su competencia, pero son irrelevantes para el problema que estás solucionando, pues la historia pierde todo el sentido. Y de hecho lo miras en las grandes empresas. Tú comparas, no sé, alguna herramienta en particular, lees a grandes rasgos las páginas web y dicen casi lo mismo. No es que tú encuentres un gran diferencial. Hace poquito veía una comparación de HubSpot y Salesforce. Uno dice grow better, otro dice grow faster o sell faster, y son pues casi que lo mismo, pero aún así las dos empresas siguen creciendo y siguen vendiendo para todo el mundo. Eso que acaba de decir nos pasa pues a muchas veces, y es, uno a veces proponerse hacer de todo termina cotizando, proponiendo temas en los que no es realmente su expertise, donde no tiene diferenciales, y lo que termina es pareciendo caro para todo el 360 de la solución. Entonces, si soy caro en esto, que te puedo comparar con Western Union, pues no te puedo comparar con el resto, pero me imagino que eres caro en todo. Entonces, al final del día, uno hasta qué punto le ayuda a la gente a decir, no, papá, es que no se vale proponer eso, así la manzana se vea súper roja. Sí, decir que no es válido. Y tenemos ¿Sí? mucho miedo a eso, porque entonces ves el pipeline flaquito y dices, uy, no, pero es que esta, entonces, o sea, dile que no a eso, acéptalo y más bien enfócate en las que sí tienen sentido. Perfecto, buenísimo. Dani, para finalizar, la gente que vamos para estar ahorita este jueves, ¿qué recomendación le darías? O sea, toda esta cantidad de startuperos que nos incluimos, tenemos sueños de ventas, ver todo este ecosistema moviéndose. Creo que vas a estar allá también dando una charla. Ahí yo estaré. Quisiera saber qué consejo le das a toda la audiencia ahorita que vamos para allá y con todo este escenario aprovechar un montón tu conocimiento. Una pregunta después de esa más que quiero dejar para toda la audiencia también de recomendada. Recomiéndanos un libro de ventas para que todos los que escuchemos después de este podcast podamos salir a ampliar conocimiento. A mí me gusta leer bastante, pues no digo, pues digo leer, pero realmente yo escucho mucho audiolibro. Entonces eso me ha gustado, ese cambio me lo sugirió un buen amigo hace muchos años, me pasé audiolibro. Y hay, digamos, los dos vertientes. Entonces, la primera, si vas a hacer temas comerciales,
El que a mí más me gusta es Gap Selling. De hecho, tengo el libro aquí firmado por Keenan, que fue quien lo escribió. Conseguirlo fue toda una odisea, pero finalmente lo conseguí. Para mí ese es el libro que me cambió la forma de ver las ventas. Después de ese, hay uno que me gusta mucho que se llama Jolt Effect, que habla de... Hay 2 momentos de la venta. Asegurarse que las personas quieran cambiar y luego cómo hacemos para que el cambio no les cueste el puesto o que el cambio realmente sea exitoso. Porque si uno mira, cuando tú haces un cambio, vas a tener una transición, impacto, situaciones que hay que manejar, pero a nadie han echado por no cambiar. Por eso la gente dice, no, pues no compro nada y nadie va a decir nada. Es muy difícil hacer eso. Entonces, ¿cómo desde el área comercial ayudamos a que las personas que estén dispuestas a cambiar con nuestra solución lo hagan de la manera más segura y tengan éxito? Cuando lo miras en temas de para la vida, hay uno que me gusta, hay 2 que me gustan mucho. Los 2 los escribió una persona que se llama Ryan Holiday. El primero es Ego es el enemigo. Habla mucho de cómo dejar el ego que uno pueda tener, y el ego viene en 3 momentos. Cuando estás aspirando a algo, te enfocas en quiero lograrlo, quiero construir, quiero crecer, quiero alcanzar alguna meta. La segunda etapa, que es cuando estás siendo exitoso. Yo creo que todos hemos conocido gente exitosa que realmente es súper dispuesta a ayudarlo a uno, súper querida, independiente del éxito que han tenido. Y también hay gente que es súper egoísta y dice, yo no ayudo, yo solo me junto con cierto tipo de gente y no les importa el resto de las personas. Y el tercero es cuando estás fracasando. Entonces, en esos 3 momentos del ego es como controlarse y ser consciente que estás teniendo un problema de ego. Y el segundo es el obstáculo es el camino. Habla mucho de cuando te encuentras con obstáculos, decides quejarse es muy fácil. Pero entonces cuando te encuentras a un obstáculo, ese obstáculo se vuelve el camino. Porque lo que te está impidiendo avanzar es lo que te va a hacer ese paso de crecimiento. Y el libro habla con un ejemplo de un rey que vio que su pueblo se estaba volviendo mucho más suave, mucho menos proactivo, todos débiles. Puso una gran piedra en la entrada y empezó a ver qué pasaba con la gente. Había gente que pasaba y decía, aquí ya no se puede entrar, y se devolvía. Había gente que empezaba a insultar la piedra, a decirle como, esta piedra no sé qué, ojalá alguien la quite, a quedarse a esperar que algo sucediera. Y luego llegó una persona que vio la piedra y dijo, no, pues hay que quitarla. Buscó un palo, hizo palanca, la movió. Debajo de la piedra había una bolsa con monedas de oro y un mensaje del rey que decía, cuando tienes un obstáculo, ese se vuelve tu camino y la forma en la que tienes que avanzar para mejorar. Si uno mira, hay que aceptar el cambio, y las mejores cosas han venido cuando hemos cambiado algo en nuestras vidas. Súper. Me pediste una y te di 4, pero... Está bien, mucho por leer. Sí, bueno, sí, Dani, sí. pues de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que gente como tú sea mentora de verdad y esté dispuesta a compartir con las demás personas el conocimiento. Yo creo que lo que hemos vivido nosotros es que este mundo todavía está muy lejos de ser inventado el cómo manejar realmente un buen funnel de ventas en este mundo de B2B, en este mundo con inteligencia artificial y demás. Y mucha suerte ya criando a estas 2 criaturas que tienes detrás tuyo. Sí, no, es una tarea en conjunto. De hecho, nos tomamos turnos con mi esposa para las diferentes tareas. Y eso es una bendición, trabajar desde casa. Eso sí es algo que yo agradezco mucho, poder trabajar desde casa, porque me permite estar presente y no solo ser, pues, el fin de semana. Hay trabajos que no te lo permiten, pero afortunadamente yo sí encontré una industria y una empresa que favorece. Yo creo que cada vez estamos viendo más que eso es un driver para una toma de decisión de cargos, mejor dicho, el concepto de poder estar al lado de la familia, sobre todo la gente que tiene hijos, eso, así sean perrunos como Sebas, eso pesa muchísimo. Sí, yo siempre digo que las personas que se van a acordar de que tú trabajaste hasta tarde o no estabas, son tu familia. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Un placer tenerte acá. Esto fue Data Wizard. Esto fue Data Wizard.